días. Comenzamos el encuentro con expertos titulado Deterioro comportamental leve como pródromo de las demencias. Mi nombre es María Ángeles García y pertenezco al área corporativa de CEAFA. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que se han inscrito a este encuentro y, por supuesto, al doctor Luis Agüera, que hoy nos acompaña y al que presentaré más adelante. Como saben, este encuentro con expertos está organizado por la Red de Agentes Activos en la Detección Precoz del Alzheimer, una iniciativa de CEAFA que surge en el año 2021 con la idea de buscar y crear alianzas y sinergias entre agentes claves en la detección precoz del Alzheimer. Actualmente, 7 organizaciones implicadas en el abordaje integral de la enfermedad de Alzheimer son las que formamos parte de esta red. CEAFA, Confederación Española de Alzheimer; SEG, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología; SEMERGEN, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria; SEMG, Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia; SEN, Sociedad Española de Neurología; SEPSEN, Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental; y SEPG, Sociedad Española de Psicogeriatría. Uno de los objetivos de la red es difundir al máximo la herramienta de cribaje www.problemasmemoria.com como una manera de avanzar en la mejora del proceso diagnóstico. A través de esta página web queremos ayudar con los problemas de memoria que están notando o detectando en un familiar o persona cercana. La herramienta ofrece una serie de pruebas y cuestionarios que, al resolverlos, nos pueden ayudar a decidir si los síntomas tienen la importancia suficiente como para que el familiar sea evaluado por un médico, ya que pueden formar parte o no de un problema serio de salud como la enfermedad de Alzheimer. Muy importante, en ningún caso debe interpretarse el resultado como un diagnóstico. Se trata únicamente de efectuar o no una recomendación para continuar con una evaluación médica. El segundo objetivo de la red es fomentar la educación de la ciudadanía y la implicación de los profesionales de la salud para poner en valor la importancia del diagnóstico precoz y certero, como punto de partida ineludible para un abordaje integral del Alzheimer y de cualquier forma de demencia, buscando así la intervención temprana y eficaz como manera de ampliar los periodos de calidad de vida de las personas afectadas y además como medio para luchar contra los diagnósticos tardíos o el infradiagnóstico. Como bien saben, durante todo el año estamos organizando varios encuentros con expertos, una serie de webinars que están financiados con cargo a la subvención del interés general del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Como en otros encuentros, recordamos que el chat está abierto para que puedan hacer preguntas y estas serán respondidas por el ponente al finalizar su ponencia. Solicitamos, por favor, que para el buen funcionamiento del webinar mantengan cerrados los audios y vídeos. A continuación, presento al experto que hoy nos acompaña, al doctor Luis Agüera. Es jefe de sección del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre y profesor asociado del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Es expresidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría y en la actualidad coordina una de las unidades de investigación en neurociencias del Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y es miembro del Centro de Investigación Básica en Red de Salud Mental, CiberSAM. Además, forma parte del comité ejecutivo del Grupo de Investigación ISTART de la Asociación Internacional de Alzheimer y hoy representa a la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Por favor, Luis, a continuación puedes continuar con tu ponencia. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias a CEAFA por invitarme a compartir con ustedes un concepto que es relativamente reciente y que creo que puede ser útil para ayudar en la detección precoz de casos iniciales de cualquier demencia y del Alzheimer en particular. Hacía tiempo que consideramos que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno que no empieza con los primeros síntomas de la enfermedad, sino que existen unos estadios precoces. Es más, ahora se define un estadio presintomático, es decir, ya se pueden detectar daños en el cerebro de personas que no tienen absolutamente ningún síntoma. Ha sido conocido, luego lo veremos con un poquito de detalle, este estadio de deterioro cognitivo leve. La persona tiene pequeños déficits
pero aún no tiene una demencia y después, pues ya cuando esto repercute de una manera significativa en la vida de la persona, pues hablamos de demencia, pues en sus estadios de leve, moderado y grave. Por lo tanto, estamos redefiniendo claramente la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa independientemente del estatus clínico en el que se encuentre. Ya digo, se pueden conceptualizar pues, dos estadios. Uno preclínico en el que la persona pues, tiene ya lesiones, pero no tiene ningún síntoma y está haciendo una vida perfectamente normal. Y luego ya un estadio en el que empieza a haber al principio pequeños síntomas y después ya la demencia se termina por imponer. El concepto de deterioro cognitivo leve sí, deterioro mild cognitive impairment, pues está siendo de mucha utilidad. Ya en el año 2011 se redefinieron sus criterios como un estadio en el que, bueno, pues hay una preocupación acerca de pequeños cambios cognitivos, con déficit de uno o más aspectos del funcionamiento intelectual o cognitivo de la persona, pero esa persona es perfectamente independiente en sus capacidades funcionales, es decir, que en el estadio del deterioro cognitivo leve, la persona no tiene una demencia. Pero al ser un estadio inicial de la demencia, pues conforme van pasando los años, las tasas anuales de desarrollo de una demencia se van incrementando conforme va pasando el tiempo. De otro lado, hace ya una veintena de años que se reivindicó la importancia de los síntomas que se denominan psicológicos o comportamentales o neuropsiquiátricos de la demencia. Y en este momento, pues el concepto actual de la demencia define dos tipos de síntomas que son pues dos caras de la misma moneda. Quizás el que ha tenido más fortuna o el que se le ha prestado más atención hasta recientemente son los síntomas cognitivos, pues problemas de la memoria, en el lenguaje, en la capacidad de reconocer objetos, en la orientación, pero existe un grupo de síntomas igualmente importantes que son los denominados síntomas psicológicos y comportamentales. Los síntomas psicológicos son pues más complejos y podemos hablar ahí de delirios, alucinaciones, depresión, ansiedad. Y los comportamentales pues son más básicos, como puede ser los estados de agitación o bien, por ejemplo, caminar frecuente, la deambulación errática que tienen muchas personas que padecen la enfermedad. Realmente los síntomas neuropsiquiátricos de las demencias, o psicológicos y comportamentales, se pueden utilizar los dos términos, son síntomas no cognitivos y ya Alzheimer en la primera paciente que él describió, la señora Augusta D., de la que tienen aquí una fotografía, pues ya los describió porque, bueno, esta señora estaba ingresada en el hospital psiquiátrico de Frankfurt por un delirio de celos. Cuando aparecen síntomas neuropsiquiátricos, y aparecen casi siempre, si aparecen con bastante gravedad, pues se asocian a un deterioro cognitivo más rápido y de hecho incrementan la tasa de progresión anual de la demencia desde el deterioro cognitivo leve, un 10% cuando no hay síntomas neuropsiquiátricos, a un 25% cuando ya hay síntomas neuropsiquiátricos en estos estadios más precoces. Los síntomas neuropsiquiátricos o psicológicos y comportamentales de la demencia, pues también inciden en una mayor tasa de necesidad de paso a vivir a la residencia, incrementan extraordinariamente la sobrecarga del cuidador. Eso todas las personas que están al cargo de una persona con demencia lo saben bien y desde luego proporcionan una peor calidad de vida, tanto al paciente como a las personas que le cuidan. En un momento dado, pues deja de ser trascendente si la persona con demencia pues, ya no puede manejar sus cuentas o no es capaz de hacer una llamada de teléfono y empieza a ser mucho más trascendente si esa persona no duerme bien, tiene alucinaciones, ve gente en la casa, está asustado, grita o se agita. Bien, no es infrecuente que en los estadios precoces de la enfermedad
cuando incluso pacientes tienen todavía un deterioro cognitivo muy leve o ninguno, pues reciban un diagnóstico psiquiátrico. Por ejemplo, muy frecuentemente depresión. Y no se tiene en cuenta que a lo mejor esos síntomas como ansiedad, como depresión, como inquietud, como cambios en la manera de ser, como cambios en la personalidad, a lo mejor no es una enfermedad primaria, como por ejemplo un trastorno depresivo, sino síntomas precoces o muy precoces de la demencia. ¿Con cuánta frecuencia? Pues muchos pacientes antes de recibir el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer pues han recibido pues, diagnósticos de otros trastornos y tratamientos, lo cual en ese momento pues, es inevitable porque la persona no tenía síntomas de la enfermedad, pero sí que puede traducirse en retrasos en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y una atención inadecuada. Bueno, pues lo que yo quería traerles fundamentalmente aquí es este nuevo concepto que es muy parecido al del deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve son síntomas cognitivos que preceden a la demencia, y este nuevo concepto es el del deterioro comportamental leve. Como decíamos, que la enfermedad de Alzheimer y las demencias en general tienen dos tipos de síntomas, como dos caras de la misma moneda, los síntomas cognitivos y los síntomas comportamentales o no cognitivos. Era lógico pensar que una parte de los pacientes podrían empezar no con síntomas cognitivos, sino con síntomas de tipo psicológico, de tipo comportamental. Y esa ha sido una línea de trabajo que desde la Asociación de Alzheimer Internacional hemos llevado a cabo desde hace unos años, definiendo este concepto de deterioro comportamental leve. Pequeños síntomas, cambios en la manera de ser, cambio en el estado psicológico de la persona que preceden a la demencia. Por lo tanto, este concepto pues, se operativizó como un estado a riesgo para el deterioro cognitivo y la demencia. No todas las personas que tienen esto tendrán luego una demencia, pero incrementa el riesgo de tenerla. Desarrollamos y publicamos los criterios diagnósticos ya en el año 2015 y bueno, pues este concepto, el DECOL, el deterioro comportamental leve, describe síntomas neuropsiquiátricos de inicio en la edad madura o avanzada, es decir, no son personas que han tenido depresiones toda la vida o que han tenido problemas de personalidad toda la vida, son síntomas nuevos que aparecen en la edad madura o avanzada de una forma sostenida y que podrían preceder al deterioro cognitivo y a la demencia. Bueno, pues estos criterios se publicó tanto la versión internacional en inglés como una versión española que también está publicada en esta revista científica española. Y bueno, pues la base, como les estoy diciendo, de este concepto es la suposición de que la neurodegeneración, es decir, estos cambios que se producen en el cerebro de las personas que van a terminar teniendo una enfermedad de Alzheimer sintomática, también no solamente se puede manifestar pues, como problemas de memoria, por despistes, por situaciones de desorientación o problemas de lenguaje, sino que también se puede manifestar con cambios en la personalidad y algunos síntomas de tipo psiquiátrico o del comportamiento, que incluso en un determinado número de personas las experimentarían antes de tener problemas, por ejemplo, de memoria. Quiero decir que el deterioro comportamental leve no excluye la posibilidad de que la persona tenga un deterioro cognitivo leve. La persona puede tener deterioro cognitivo leve y deterioro comportamental leve a la vez, pero también hay pacientes que tienen deterioro comportamental leve, pero que todavía no tienen síntomas cognitivos, no tienen problemas de memoria ni síntomas de ese tipo. Hemos descrito 5 áreas fundamentales, 5 áreas del funcionamiento psicológico que se pueden dar en estas personas. Y las 5 áreas son problemas en la motivación,
problemas en la afectividad, problemas en el control de los propios impulsos, problemas en el ajuste social, en adecuarse a las normas sociales por las que nos regimos todos, y problemas en el pensamiento y en la percepción, es decir, bueno, pues tener pensamientos que no están bien fundados o tener sensaciones y percepciones que no están muy acorde con lo que está ocurriendo en la realidad. Indudablemente, como estamos hablando de un deterioro leve, pues si la persona ya tiene un diagnóstico de demencia, pues ya está, ya este concepto ya no es útil. Estamos hablando de personas que tienen síntomas leves, comportamentales, y también puede tener o no síntomas de tipo cognitivo leve. En el deterioro comportamental leve, el deterioro de la función social, ocupacional o interpersonal es atribuible a esos cambios, es decir, que esa persona, por ejemplo, pues, se ha vuelto apática y no quiere ir bueno, no quiere salir, no quiere hacer cosas que antes hacía, y ese deterioro de esa función social pues es atribuible a esa apatía que esa persona está empezando a tener. No a que la persona no sepa ya coger el autobús, sino a que no le apetece hacer cosas que antes le apetecían. Y desde luego, pues este concepto es útil para evaluar los síntomas psiquiátricos como marcadores de etapas preclínicas y prodrómicas. Cada vez más estamos intentando desarrollar medicamentos para estadios muy leves o incluso estadios en los que todavía pues, no hay prácticamente ningún síntoma. Este concepto puede ayudar a detectar a más personas que pueden ser candidatos a esa evaluación o que pueden ser candidatos incluso a tratamientos cuando se desarrollen para estadios tan leves de la enfermedad. Bueno, estos son los criterios oficiales que se publicaron para el deterioro comportamental leve. Bueno, fundamentalmente son cambios en el comportamiento o en la personalidad que empiezan tardíamente, es decir, con más de 50 años, que son nuevos, que la persona no los tenía antes y que duran de una manera más o menos continuada o intermitente, pero por lo menos 6 meses, es decir, que esto no es, digamos, una temporada en la que durante un mes la persona pues está un poquito más baja de ánimo, esto tiene que durar un tiempo. En estas áreas que ya hemos dicho, en al menos una de estas áreas, como la motivación, es decir, apatía, falta de espontaneidad, indiferencia, los afectos, tener ansiedad, euforia, irritabilidad, estar un poco más tristes, el control de impulsos, por ejemplo, agitación, estar más desinhibido o más obsesivo con cosas o darse a juego patológico, conductas sociales inapropiadas como falta de empatía, la persona pues le da igual lo que piensan los demás, pierde un poquito del tacto social, dice cosas que no son muy adecuadas, o bien se incrementan los rasgos de personalidad previos que tenía. Y la otra posible grupo de síntomas es la percepción anormal o la alteración en el contenido del pensamiento, que pueden ser delirios o alucinaciones si son mucho más intensas. Claro, esto tiene que tener una gravedad suficiente como para producir un cierto deterioro en una de estas áreas, las relaciones con otras personas, otros aspectos del funcionamiento social, o si la persona todavía está trabajando, pues la capacidad de rendir en el puesto de trabajo. Pero la persona en ese momento todavía mantiene su independencia y el funcionamiento en la vida cotidiana con ninguna ayuda o con una ayuda mínima. Bueno, pueden estar presentes otras enfermedades, pero no deben de ser atribuibles a ellas, y desde luego el paciente no cumple los criterios de demencia. Esa persona todavía no tiene una demencia y, como vuelvo a repetir, la persona puede tener o no tener un deterioro cognitivo leve, además del deterioro comportamental leve. Y una vez que hemos definido este concepto de pequeños cambios en la personalidad, en el funcionamiento, en los afectos que pueden preceder a la demencia, pues también un reto era ¿cómo medimos esto? ¿Cómo desarrollar una escala para poderlo medir de forma objetiva, para que no sea la subjetividad del médico o del cuidador?
Pues hay una serie de escalas que los profesionales conocen bien para medir los trastornos psicológicos y conductuales de la demencia, los trastornos neuropsiquiátricos. Pero claro, esas escalas están construidas para medir estos síntomas cuando la persona ya tiene una demencia clara, y entonces pues ahí hay muchas cosas como delirios, alucinaciones, agitación, trastornos importantes de sueño, de la alimentación, que las personas que tienen un deterioro leve de esas funciones, de esos aspectos psicológicos, pues no tienen. Por lo tanto, no nos servían las herramientas disponibles, que son buenas, pero que solo son de utilidad para pacientes que ya tienen una demencia establecida. Así que, bueno, pues lo que hicimos fue intentar desarrollar una nueva escala que pudiera capturar estos cambios sutiles en pacientes que no tienen demencia, y además, bueno, pues que son relativamente duraderos, porque hemos dicho que el concepto requiere una duración de al menos 6 meses de estos cambios sutiles en el funcionamiento psicológico de la persona. Así que finalmente pudimos desarrollar el checklist del MBI, que MBI son las siglas en inglés de Mild Behavioral Impairment, del deterioro comportamental leve, que nos sirve para operativizar el concepto, medir los síntomas que nos pueden ayudar. Si la escala puntúa alto, pues pueden ayudar a identificar estas formas prodrómicas. Por supuesto, el objetivo es ayudar a predecir el riesgo de demencia, no solamente de Alzheimer, ¿eh? Esta escala se puede aplicar para predecir el riesgo de cualquier demencia. Es decir, el fin del MBI checklist es la detección de casos, específicamente a través del diagnóstico de un estado comportamental que podemos definir como de predemencia. Pues como estamos midiendo el concepto del deterioro comportamental leve, y ese deterioro comportamental leve se definió en 5 ámbitos psicológicos, pues esos 5 ámbitos son los que mide la escala y está dividida en esos ámbitos. Disminución de la motivación, como pérdida de interés, la motivación o el impulso. Disregulación emocional, síntomas de ansiedad o del estado de ánimo. Problemas con el control de los impulsos, como por ejemplo de la capacidad de demorar la gratificación. Esta persona que dice, quiero esto y lo quiero ahora, quiero comer y lo quiero ahora y no me puedo esperar, por ejemplo, ¿no? Controlar problemas para controlar el propio comportamiento, por ejemplo, la ingesta, pero también, bueno, pues el sentirse satisfecho cuando se han hecho una cosa bien. Inadecuación social, pues las dificultades en la capacidad para seguir las normas sociales, de tener el tacto con las otras personas, de tener empatía, de sentir pena cuando la persona que está al lado siente pena, y sentir alegría cuando la persona que tenemos al lado siente alegría. Y luego del contenido de la percepción del pensamiento anormal, pues creencias mantenidas con firmezas y experiencias sensoriales que no se corresponden con la realidad. Esta escala, primero, pues requiere ver si el síntoma está, sí o no. Tiene 3 niveles de gravedad que se puntúan, y se sabe que la gravedad pues, produce más sobrecarga que la frecuencia. Por lo tanto, no medimos con qué frecuencia ocurren, porque las cosas que ocurren con frecuencia pero son leves producen menos impacto en el entorno y en el cuidador, sino cómo de importante, cómo de grave es esa conducta, aunque no ocurra con mucha frecuencia. La escala proporciona una puntuación total y también una puntuación en cada una de las áreas, y es clave, como digo, que esos síntomas deben de persistir de forma continua e intermitente, pero al menos durante 6 meses. Final, pues dimos con un cuestionario de 2 páginas con 34 preguntas divididas en 5 dominios, 6 preguntas para la apatía, 6 preguntas sobre la afectividad, 12 preguntas sobre problemas del control de impulsos, 5 preguntas sobre el ajuste social y 5 preguntas sobre el pensamiento y la percepción.
Estas son las instrucciones, se marca solos, el comportamiento ha estado presente durante 6 meses y supone un cambio. La persona que siempre fue apática y sigue siendo apática, eso no es un cambio, eso no es una novedad en esa persona. La persona que siempre ha sido ansiosa y ahora lo sigue siendo y no ha habido un cambio en sus niveles de ansiedad, no tiene un deterioro comportamental leve, tiene un trastorno previo. Y bueno, pues con 3 grados de gravedad, leve, un cambio perceptible, pero no significativo; moderado, un cambio ya significativo, pero no drástico; y grave, si existe un cambio marcado, prominente y drástico. Y bueno, pues si hay más de un ítem en una pregunta, pues se evalúa el que consideramos que es más grave de todos. No voy a repasar uno por uno todos los ítems de la escala, pero aunque no la vayan a aplicar entera, aunque no vayan a pasar la escala, a buscar unas puntuaciones y ver si se hace una intervención, ver cómo mejora, que es uno de los posibles usos de la escala, echarle un vistazo a la escala nos puede orientar mucho sobre los síntomas más frecuentes del deterioro comportamental leve y preguntas, ¿no?, que podemos hacer cuando estamos examinando a una persona, si se trata de un profesional, o preguntas que nos hacemos cuando estamos viendo cómo un familiar o una persona cercana está experimentando alguno de estos cambios que tienen que ver con cambios en su estado psicológico. Bueno, pues por ejemplo, si la persona ha perdido interés en los amigos, en la familia o en las actividades caseras, si ya no tiene curiosidad por cosas que antes le atraían, si es menos espontánea, si está menos motivada, si es menos cariñosa, si es menos afectuosa, si ya no le importa nada. Esto está, o bien la persona ha desarrollado tristeza o parece bajada de ánimo, menos capaz de experimentar placer cuando hace una cosa, está desanimada respecto al futuro, se ve una carga para la familia, está más ansiosa, preocupada o tensa, o le cuesta más trabajo relajarse. La persona se agita, se ha hecho agresiva, pues discute con más frecuencia, se ha hecho más impulsiva, muestra un comportamiento sexualmente más desinhibido o invasivo. Se frustra o está mucho más impaciente que antes, o está más imprudente, o está más tozudo, más rígido, insiste en llevar razón, es incapaz de ver los puntos de vista de los demás, o ha cambiado su manera de alimentarse, ha dejado de encontrar sabrosa la comida, o se alimenta solo de un número limitado de alimentos, acumula objetos, ha desarrollado comportamientos repetitivos o compulsiones, o se ha descontrolado en el consumo de tabaco, de alcohol o de drogas. O bien, si la persona se preocupa menos de cómo sus palabras o acciones afectan a los demás, ha empezado a hablar abiertamente de asuntos muy personales que generalmente no se discuten en público, está mal educado, vulgar, hace comentarios sexuales obscenos o dice palabrotas, cosas que antes esa persona pues no decía, no tiene suficiente juicio social y se comporta de una manera inapropiada en público. O bien algunas experiencias sensoriales, como si de pronto la persona ha desarrollado creencias de que está en peligro, de que los demás le quieren hacer daño o robar, si ha desarrollado suspicacia respecto a lo que hacen las personas del entorno, si tiene creencias que no son reales acerca de su poder o de su riqueza, o bien si le parece escuchar voces o personas fallecidas o de espíritus, o como si viera cosas, gente o animales que los demás pues no pueden ver. Bueno, pues esto es, digamos, la escala que tiene el interés, como he dicho, no solamente de ser una herramienta útil para la detección, para la clínica y también en muy buena medida para la investigación, sino que también leyendo la escala, pues uno puede ser más consciente de esos cambios que en un familiar, en una persona cercana, se pueden estar dando.
por supuesto que desde el punto de vista médico y clínico, pues la escala puede servir para estimar la prevalencia, es decir, la frecuencia de este deterioro comportamental leve, pronosticar el deterioro comportamental leve y también hacer pensar en que puede haber un deterioro cognitivo leve y la demencia. Identificar síntomas y dominios que pueden ser susceptibles de intervención tanto farmacológica como no farmacológica. Bueno, esta persona está desarrollando este tipo de cuestiones, pues vamos a ver cómo le ayudamos con terapias no farmacológicas o incluso con terapias farmacológicas si hiciera falta. Y también es una buena herramienta para la investigación neurobiológica y desde luego nos va a servir para poder reclutar a más pacientes en estudios de neuroimagen o de biomarcadores que nos puedan ayudar a conocer mejor la enfermedad. Y la enfermedad, como vuelvo a decir, no solamente está caracterizada por los problemas cognitivos, sino también caracterizada por los problemas psiquiátricos y comportamentales y por lo tanto detectar levemente estadios leves de esta enfermedad también nos puede ayudar mucho en saber más sobre la enfermedad en su conjunto. Bien, pues vamos a terminar con estas conclusiones para que pueda haber suficiente tiempo para responder a todas las preguntas que a través del chat ustedes hayan querido hacer. Eh, el interés fundamental que yo quería llevar al ánimo de todos ustedes es la necesidad de prestar atención a cambios psicológicos y comportamentales leves que pueden tener personas en edad madura o en edad avanzada, pero que son perceptibles, que la familia dice, no, pues mi padre no era tan tozudo, mi madre se ha vuelto muy suspicaz bueno, pues esta persona antes era mucho más activa y ahora pues está más apática, no quiere salir de casa, no quiere hacer cosas. Bueno, son cambios sutiles, pero que pueden poner claramente una señal de alarma de que ahí puede que esté pasando algo. Y por lo tanto, una de las cosas que pueden estar pasando, no siempre, pero una de las cosas que puede estar pasando, es que puede haber una enfermedad neurodegenerativa que termine en una demencia, enfermedad de Alzheimer o cualquiera de las otras demencias. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta que las enfermedades neurodegenerativas producen tanto cambios cognitivos como cambios psicológicos y conductuales y, bueno, pues tomar en consideración la posibilidad de que esa persona tenga un deterioro comportamental leve. Se puede utilizar el checklist, esta escala, la MBIC, para la valoración y el seguimiento de estos potenciales pacientes y esta escala está disponible de forma gratuita en la página web mbitest.org. Existen ya versiones de diferentes idiomas, no solamente está en inglés y de hecho nuestro grupo aquí en España pues, fue el responsable de la versión en español de esta escala, que es la que yo les he mostrado y que se puede utilizar de forma libre y gratuitamente tanto para la clínica, para la investigación, como para la detección en personas que, bueno, pues de nuestro entorno que pensemos que pueden estar teniendo este programa. Y bien, pues con esto termino mi presentación y pasamos al turno de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ha sido un placer haberte escuchado esta ponencia que nos acabas de dar. Como bien dices, es cierto que hay una serie de preguntas en nuestro chat. Una de ellas era cómo se podría conseguir la escala y, de hecho, como nos acabas de dar la información, doy por hecho que ya todos tenemos esta información. Por lo tanto, voy a seguir con las siguientes preguntas que nos han hecho los asistentes. Has comentado que bueno, hay tratamientos o intervenciones específicas disponibles para las fases prodrómicas, sería la primera pregunta. Y creo que lo que nos has dicho es que bueno, existen las terapias no farmacológicas y las farmacológicas. Pero esto se está llevando a cabo en la seguridad social, es decir, van al ritmo
el conocimiento a través de una escala de esta problemática y lo que es la atención primaria? O... Bueno, en primer lugar, lo que estamos alertando es respecto a que cuando una persona tiene estos síntomas y que incluso se puede pasar la escala y ver que da una puntuación alta, lo primero que hay que hacer, y esto desde luego es labor en primer lugar de la atención primaria, es hacer un seguimiento, es decir, bueno, pues bien, pues ahora vamos a hacer una prueba cognitiva, a ver qué tal está, y todo esto lo vamos a repetir dentro de unos meses. Desafortunadamente, en todas las guías, en fin, en todos los sitios, pues se habla siempre cuando hablamos de terapias para los trastornos cognitivos y conductuales, perdón, psicológicos y conductuales, sean leves o sean graves, siempre todas las guías dicen, en primer lugar, intentar el tratamiento no farmacológico, las terapias no farmacológicas, pero lo cierto es que la disponibilidad tanto de profesionales formados para poderlo hacer, como de tiempo y de disponibilidad en los servicios públicos, pues es bastante escasa. Pero en ese sentido yo creo que en muy buena medida las asociaciones de familiares están supliendo esta cuestión, porque bueno, sería muy deseable que la hubiera en la seguridad social, que la hay, pero muy escasa, y en otros muchos lugares, pero fuera del ámbito sanitario, desde luego dentro del ámbito de las asociaciones, yo creo que se hace una labor extraordinaria en ese sentido, también en la medida de vuestras capacidades, ¿no? Pero ese es el lugar donde muchas veces se recibe ese tipo de tratamiento. Ujú. Vale, otra pregunta que nos han hecho es si la escala que ha comentado se está aplicando también en la seguridad social y qué profesional la debería hacer. Bueno, la escala, hicimos el diseño de la escala estaba orientado en la idea de que fuese lo más fácil posible de cumplimentar. La escala no la puede rellenar el propio paciente, porque su subjetividad generalmente le puede hacer pues minimizar los déficits que tiene, o al contrario, le parece que es muy gordo lo que le pasa y incrementarlo. Por lo tanto, esa subjetividad, de hecho se han hecho algunos estudios y se ha visto que el rendimiento de la escala cuando la rellena la propia persona que sufre los síntomas no es muy bueno. La escala la puede aplicar o ayudar a aplicar cualquier profesional, desde psiquiatras, psicólogos, enfermería, bueno, pues como la escala lo que hace es preguntas acerca de esa persona, un familiar cercano que conozca bien al paciente, pues también la puede rellenar. Luego ya interpretar la escala, cuánto de importante es que tenga 20 puntos o 10 puntos, pues eso es algo que es mejor que lo interprete un profesional, pero tanto cualquier profesional de la salud, y ahí incluyo por supuesto los profesionales de la psicología, como incluso familiares cercanos, pueden hacer uso de la escala, y se pensó con esa idea de que fuese muy fácil de aplicar incluso para personas sin formación en test. Ujú. Nos hacen otra pregunta, dice, ¿se ha detectado ese deterioro comportamental en otras enfermedades degenerativas como Parkinson u otras demencias de menor prevalencia? Bueno, en demencia de menor prevalencia, sí, y desde luego, aunque sea en el año 15 cuando se hicieron los criterios, y creo que en el 18 cuando salió la escala, todo esto en ciencia es poco tiempo, ¿no? Y se están estudiando también otras enfermedades. Yo en este momento no creo poder citar a ningún artículo que se haga, por ejemplo, en Parkinson, pero indudablemente, sabiendo como sabemos que, por ejemplo, la depresión precede en un 50% a los pacientes que tienen una enfermedad de Parkinson, pues sin duda ese es un campo de estudio y de aplicación en otras enfermedades que no producen deterioro cognitivo o que no lo producen al principio, porque el Parkinson muchas veces lo termina produciendo. Ujú.
Dicen, el ítem relacionado con conducir podría ser sustituido por otra temática área. Dice lo mismo con tabaco o alcohol. Bueno, los diferentes ítems lo que proporcionan son posibles preguntas. No hay que ajustarse exactamente a cada una de las posibles. Se dan ejemplos de que ese área pues, se puede hacer. Indudablemente, si una persona nunca ha conducido, pues eso no es aplicable, ¿no? Pero lo que se dan son ejemplos para que pues, se pueda valorar mejor ese ítem. No tiene que ser positivo a cada una de las preguntas ejemplo que se dan en el desarrollo de la escala. Y se construyó a base de esas preguntas, ejemplo, precisamente para facilitar la aplicación y para que un amplio número de personas profesionales o no profesionales la pudieran aplicar. Nos han hecho otra pregunta, dice, a veces un ictus es un previo a un diagnóstico de demencia. ¿En qué porcentaje puede ser un previo una depresión? Bueno, la depresión como factor de riesgo para la demencia es un elemento que está muy establecido. No quiere decir que todas las personas que han tenido una depresión vayan a tener una demencia, pero dentro de los múltiples factores de riesgo, la depresión es uno de ellos. Tanto, bueno, pues haber padecido una depresión antes en la vida o sobre todo una depresión que aparece por primera vez en personas mayores. De nuevo, no todas las personas que tienen una depresión, aunque sean una persona mayor, pues, van a desarrollar una demencia, pero hay más personas con demencia que han tenido una depresión antes. Por lo tanto, este es uno de los ejemplos, ¿no? Si aparecen datos de una depresión o de pequeños síntomas afectivos, eso es una alarma simplemente para seguir a esa persona, para que cada 6 meses, por ejemplo, 9 meses, pues se le haga una prueba cognitiva y ver cómo va funcionando su estado cognitivo con independencia de que esa depresión pues, pueda mejorar con el tratamiento que se aplique. Perfecto. Hay una pregunta más. Dice, hay estudios que demuestran que el tratamiento con ISRS en deterioro cognitivo leve y episodio depresivo puede retrasar el paso a demencia. ¿Hay estudios o crees que el tratamiento psicofarmacológico del deterioro comportamental leve puede también atrasar o incluso prevenir la transición a la demencia? Ese dato no lo tenemos todavía porque necesitaríamos, hay estudios en curso, los hay, pero necesitamos, bueno, pues un periodo de 3, 4, 5 años para saber si esas personas tratadas finalmente desarrollaron o no desarrollaron demencia, porque el ratio de paso a demencia, bueno, pues es pequeño en el primer año, mayor en el segundo, pues igual que en el deterioro cognitivo leve. Hay estudios en curso, pero necesitamos más tiempo para ver si esas personas que están tratadas, pues finalmente desarrollan. Y eso hay que hacer un estudio a 5 años, por lo menos. Vale, tenemos otra pregunta un poco relacionada. Dice, correlación entre MBI y hallazgos neuroradiológicos o predicción con otras enfermedades neurodegenerativas, no Alzheimer, particularmente demencia frontotemporal. Nos preguntan si hay algún estudio al respecto. Sí, ya pueden buscar, ya existen ya una de las líneas que está siendo bastante fructífera y de hecho el Congreso de la Asociación de Alzheimer de la Internacional ha sido este verano en Ámsterdam y ahí se han presentado datos, pero también están publicados, de correlación entre el deterioro comportamental leve y biomarcadores. Y existe una correlación positiva entre biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer y personas con deterioro comportamental leve positivo. También en algunas otras enfermedades, aunque el desarrollo de biomarcadores está mucho más atrasado, pero esta escala tiene un rendimiento especialmente bueno precisamente en la demencia frontotemporal, como para detectar cambios en la demencia frontotemporal. Y ya digo que se están encontrando correlaciones muy interesantes con biomarcadores de todas estas enfermedades.
Vale, tengo otra pregunta, a lo mejor parte está respondida. Dice la misma persona que ha hecho la anterior pregunta, dice MDI o el deterioro comportamental es ya un diagnóstico clínico en las unidades de psicogeriatría o de memoria en España. Dice, puede ser una causa de retraso del diagnóstico clínico de MCI asociado a enfermedad de Alzheimer, si se justifica un cambio de personalidad u otros síntomas psíquicos con este diagnóstico, y no decidir un diagnóstico diferencial con MCI u otra enfermedad psíquica o neurodegenerativa o un diagnóstico precoz. Bueno, vamos a ver, el concepto y la escala está disponible para que cualquier unidad clínica la quiera utilizar, ¿no? También el concepto de deterioro cognitivo leve, ¿eh? Bueno, pues eso, y sus herramientas de detección de lo que estamos es, digamos, aclarando conceptos que tienen que ver con el inicio de la enfermedad, por supuesto, y con la intención de detectar precozmente a un mayor número de pacientes que si nos quedáramos solamente con el concepto de deterioro cognitivo leve. Es un concepto completamente paralelo y las herramientas están ahí para que las quiera utilizar. Indudablemente, si tenemos esa sospecha, pues eso no interfiere con que si pensamos que la persona puede tener más problemas, pues hagamos una neuroimagen, pues hagamos hagamos una evaluación neuropsicológica más completa, podamos hacer biomarcadores, por supuesto que sí, todo depende del grado de intensidad de los síntomas. El objetivo es levantar esa alerta con un número mayor de personas que antes pasaban desapercibidas o que pasaban desapercibidas en ese estadio inicial de la enfermedad y que por lo tanto se diagnosticaba más tardíamente que si no hubieran pasado desapercibidas. Vale, tenemos una última pregunta, tal vez más que pregunta, bueno, es una opinión. Dice, se habla mucho del Alzheimer, pero es muy raro que se hable de los cuerpos de Levy. ¿No existen tantas investigaciones sobre esta demencia? Sí, y además lo que ocurre es que los problemas de la demencia por cuerpos de Levy son distintos, pero en cierto modo bastante superponibles a la enfermedad de Alzheimer. Y como estamos diciendo, el deterioro comportamental leve no está diseñado para la detección precoz de la enfermedad de Alzheimer, está diseñado para la detección precoz de cualquier demencia, porque cualquier demencia, cualquier cambio neurodegenerativo lo cause un problema frontal, lo cause el amiloide en el Alzheimer, lo cause los cuerpos de Levy en la demencia por cuerpos de Levy, pues se puede manifestar por cambios precoces en el funcionamiento psicológico de esa persona y por lo tanto es de absoluta aplicación para la demencia por cuerpos de Levy, que por supuesto que sí que se está investigando, claro que sí. Lo que ocurre es que la frecuencia de la demencia por cuerpos de Levy es menor que la de la enfermedad de Alzheimer, pero la demencia por cuerpos de Levy es también una preocupación y su manejo clínico también nos preocupa mucho a los profesionales que estamos implicados. Ujú. En cualquier caso, se le podrían aplicar las mismas terapias no farmacológicas y farmacológicas que cualquier otro tipo de demencia. Indudablemente. Las farmacológicas no siempre, pero las no farmacológicas siempre. Seguro. Ujú. Perfecto, Luis. Pues no tenemos más preguntas en el chat, así que por mi parte, bueno, pues Muy darte las bien. gracias de nuevo y le doy paso a mi compañera María Ángeles. Ujú. Bueno, pues muchas gracias. Acabamos ya este encuentro con expertos. No sin antes agradecer, por supuesto, al doctor Luis Agüera haber compartido su tiempo y conocimiento con todos nosotros, por darnos a conocer el deterioro comportamental leve, sus síntomas o cómo pueden medirse para valorar la posibilidad de derivar en una enfermedad neurodegenerativa. Sin duda, entre otros beneficios, un nuevo ítem que favorecerá el diagnóstico precoz de Alzheimer u otro tipo de demencia. Bueno, pues por último, anunciamos el próximo encuentro con expertos organizado por CEAFA, que se celebrará el próximo miércoles 18 de octubre a las 11 de la mañana. Su título será El paciente en el domicilio, previniendo riesgos y mejorando el cuidado, impartido por el doctor Enrique Arrieta.
secretario del Grupo de Trabajo de Neurología de Semergen, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. En breve difundiremos la convocatoria por los medios habituales y abriremos las inscripciones al mismo. Ahora ya sí, damos por finalizado este encuentro con expertos. Buenos días.